¿Y usted cree que...? ¿Y no cree que eso hace que los ciudadanos europeos no se sientan europeos por eso mismo? Creo que la Comisión tendría que hacérselo mirar. Y los gobiernos conservadores que han traído a Europa a esta situación crítica deberían hacérselo mirar. Creo que la responsabilidad de Barroso y de Merkel, por señalar los nombres, es imperdonable, porque han llevado a Europa a la peor hora de su historia. Claro que sí. Creo que tendrían que hacérselo mirar cuando tantos millones de jóvenes europeos están tan desencantados. España es un ejemplo sobresaliente porque España fue tradicionalmente, lleva menos de 30 años en la Unión Europea, España fue tradicionalmente un país muy europeísta. La juventud ya no lo ves. Yo soy profesor universitario, frecuento las aulas universitarias y para mi consternación escucho a mucha gente joven, unos pocos años más viejos que ustedes, mayores que ustedes, mucha gente joven, hablar abiertamente de salir de la Unión Europea o de salir del euro. ¿No cree usted que eso lo hace porque no sabe qué beneficio les da el ser de la Unión Europea? A lo mejor deben de tener un plan para hacer esa difusión, porque yo, por ejemplo, de los derechos que me da la Unión Europea, no soy consciente de muchos de ellos, a lo mejor porque no me he informado bien o por... No es por falta de formación, es porque la Unión Europea está haciendo su trabajo bastante bien. Y hay que hacerlo muchísimo mejor. La Unión Europea tiene que explicar que el continente europeo posee una historia de guerras sangrientas, nacionalismos enfrentados y conflictos militares muy dolorosos. Perder esa memoria es muy peligroso, porque amenaza con enfrentar a los mismos pueblos que ya se enfrentaron muchas veces en el pasado. Esa amenaza es real. En segundo lugar, la Unión Europea ha mejorado nuestras vidas. Ha creado un gran espacio de libre circulación, en el que ya no hay barreras. Nos ayuda a comerciar sin barreras aduaneras, pero sobre todo a circular libremente personas, sin mostrar los pasaportes que antes teníamos que mostrar. Yo fui becario en Italia del 84 al 86 y España entró en la Unión Europea el 1 de enero del 86. Entonces no existía el derecho de los ciudadanos europeos a residir libremente en cualquier otro país de la Unión que ahora existe. Pero los españoles ni siquiera estaban en la Unión Europea. Yo como becario tenía que renovar mi permiso de residencia cada 2 meses, pasando una noche de muchísimo frío, haciendo cola en la costura. Cuando he visto a los inmigrantes hacer cola en las delegaciones del gobierno desde madrugada, me he recordado a mí mismo hace tan solo 25 años. Ahora, los jóvenes no solamente circulan libremente, sino que pueden cursar estudios universitarios en todos los países de la Unión. Amplían sus miras, hablan más lenguas y mejor que ninguna otra generación en la historia. Establecen relaciones de amistad y de pareja con compañeros y compañeras de otros países de la Unión. Eso crea una cultura de ciudadanía. Además, la Unión Europea ha consagrado en su propio escalón, en su propia Constitución Europea, que llamamos Tratado de Lisboa, derechos fundamentales de todos los europeos, directamente invocables y protegibles ante los tribunales de justicia, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero también ante el propio Tribunal Constitucional. Eso nos ha mejorado como personas. La Constitución española es de 1978. Y en aquellos años, a pesar de que afirma como un derecho fundamental el derecho a la igualdad y prohíbe la discriminación, no prohíbe expresamente la discriminación por orientación sexual, porque la cultura de la igualdad frente a la discriminación por la orientación sexual es más reciente, pero la Constitución Europea sí está. Es un avance, como lo es la protección de la dignidad de la persona frente a la manipulación genética o frente a los avances de la reducción de la información o las nuevas tecnologías. La protección de la privacidad frente a Internet está mejor
armada en el derecho europeo que en el derecho español. Eso, por tanto, son mejoras de la ciudadanía como consecuencia de la Constitución Europea. Pero todo esto, insisto, está amenazado por la crisis y por el rebrote de los nacionalismos y las desconfianzas que han venido alimentados por la crisis. La solución, insisto, no es pasar del otro, sino recuperar el modelo europeo y una mejor Europa en otra dirección. Ya que nombra la ciudadanía y la crisis, ¿cree que el concepto de ciudadanía está en crisis? Sí, y la razón es lamentable, pero muy real, con un fundamento muy real. El fundamento es que en la historia de la democracia en Europa, el momento crucial es cuando las constituciones de los Estados europeos afirman que el soberano es el ciudadano. El ciudadano y la ciudadanía tiene la soberanía porque tiene derecho a elegir directamente a los representantes que establecen frente a los poderes públicos cómo se ordenan los gastos públicos, dónde se dirige el dinero público que los poderes públicos obtienen de los impuestos que pagan los ciudadanos y les exigen cuentas por ello. Pero en los últimos años del siglo pasado, en los que llevamos este siglo XXI, se está produciendo una transformación pavorosa, de las que dan miedo, que consiste en que los ciudadanos están siendo apartados de la soberanía en beneficio de unos llamados mercados financieros que son los que prestan el dinero a los gobiernos y les exigen intereses. Los gobiernos se sienten intimidados frente a esos especuladores, se olvidan de los ciudadanos y hacen lo imposible por pagar los intereses y la deuda a los especuladores que les prestan el dinero. Los ciudadanos están muy enfadados. Estoy explicando de la forma más pedagógica que puedo. Los ciudadanos están enormemente cabreados, porque esto que se está produciendo es una subversión de la razón de ser de la democracia misma. Y hemos visto en Europa una serie de gobiernos desentenderse de los ciudadanos para poner toda la carne en el asador de los intereses de la deuda. Esto tenemos que cambiar. Y no, como dicen algunos, calmando a los mercados, sino gobernándolos, que es lo que los ciudadanos tienen derecho a exigir. Que alguien ponga orden en el capitalismo de casino, especulativo, que se está cargando la democracia en Europa. Gobernar los mercados significa, en primer lugar, crear un tesoro europeo, porque compartimos una misma moneda, que permita a los estados endeudados obtener préstamos a intereses garantizados por el poder público y no sujetos a los intereses que te quieran poner los especuladores. Segundo, poner en común la deuda de los estados que comparten la moneda, para que en lugar de endeudarse individualizadamente en condiciones muy desiguales, lo hagamos juntos, que es la única manera de hacernos respetar por los especuladores. Para que tú lo entiendas, para que todo el mundo lo entienda. Vamos a imaginar que estamos en una casa rodeados de asaltadores de caminos, de salteadores de caminos. Si para hacerle frente, la idea que se nos ocurre es sal tú, el resultado es seguro, lo despellejarán al que salga, sin piedad. Y en cuanto no te